hundimientos de terreno en los patios traseros. El pasto del jardín se está bajando y los medidores están cediendo. Se puede ver específicamente cómo el medidor de mi casa tiene una inclinación hacia el lado derecho. La denuncia llegaba a nuestro programa. Casas que se estarían literalmente hundiendo, socavones en patios y entradas, vecinos sumamente preocupados. Se está hundiendo eso ahí, son socavones que están, y hoy día empezó en mi casa el problema y ya vimos entre 10, 12 casas que tenemos el mismo problema. No sabemos en qué puede terminar esto, no sabemos si de un día a otro estas fisuras se pueden terminar transformando en un socavón de varios metros de tamaño, provocando un accidente. Ahora, nosotros hemos tenido problemas en el antejardín, hundimientos, estacionamiento, lo mismo, y igual nos preocupa. La historia comenzó hace ya una semana. Sus patios empezaron a hundirse. No entendían qué era lo que estaba ocurriendo. Registraron la insólita situación con fotografías y videos. Los socavones aparentemente no eran algo menor. Y es que mire nada más la profundidad del vacío que tienen en sus propios jardines. Ahí pasa, pero sin ningún problema. Lo que ahí no puede ir para abajo eso. Corremos el riesgo de que se pueda formar un socavón más grande. Tenemos el temor de que si estos socavones siguen avanzando, que ya ingresaron a nuestra propiedad por abajo, por los cimientos, esto siga sucediendo y provoque un daño estructural. Para graficarlo de mejor manera, ponga mucha atención. El pasto en este patio debería estar a la altura de la cerámica, así al menos era hace una semana, ya que como podrá ver ahora, existe un evidente hundimiento. La situación ha provocado claras consecuencias, como por ejemplo, fíjese nada más en cómo los medidores están claramente desnivelados. Estoy haciendo un recorrido, se puede ver específicamente cómo el medidor de mi casa tiene una inclinación hacia el lado derecho. Esto es producto por el tema del hundimiento de los terrenos del antejardín. La situación llama profundamente la atención. Para entender de mejor manera qué es lo que está ocurriendo en el condominio Los Esteros de la comuna de Padre Hurtado, conversamos con diversos expertos. Primero, un arquitecto y académico. Esta fue su conclusión. Eso está mal construida y hay responsabilidades de la constructora. Efectivamente, ese escurrimiento de agua es porque hay un muro de contención con respecto al terreno vecino, que es un terreno baldío, en que no hay un cimiento. O sea, claramente si se acumula agua ahí, por alguna forma va a buscar filtraciones y va a pasar. Incluso se está metiendo por debajo de las áreas verdes y eso hace que se pueda producir ahí un hoyo o un vacío que en algún momento puede descender y se puede hundir todo el terreno, como hemos visto en otros casos. El caso sorprende, por eso también hablamos con un segundo especialista. Conocer el punto de vista de un geólogo no es menor para explicar lo que aquí podría estar ocurriendo. Esta es su teoría. Uno, al observar las características geológicas del área, es una zona de relleno fluvial natural. Está cercano más o menos a 1,5 kilómetros de la ribera del río Mapocho. Conjugando esto con el relleno y la intervención que se utiliza para la construcción del proyecto inmobiliario, está indicando de que no quedó bien sellado o no muy bien compactado por un lado para que se formen estas grietas, y obvio en estos periodos de lluvia su nivel freático sube y va a inundar los primeros centímetros sobre la superficie. Los vecinos están preocupados, creen que de no solucionarse el problema podría provocarse un daño mayor. Aseguran que la empresa a cargo de esta construcción no les ha entregado una respuesta. Nosotros nos comunicamos con ellos también y ya le vamos a contar su versión. Y la respuesta que hemos obtenido por parte de ellos específicamente es que no es un tema urgente. Por eso tomamos las acciones necesarias para poder obtener alguna ayuda, ya que esto es un tema no menor. Ahora sí, desde la empresa Aconcagua nos enviaron un comunicado en donde aseguran que los problemas que estas propiedades han presentado en la última semana no tienen nada que ver con temas estructurales y que debido a la pandemia no han podido acudir al lugar para solucionar la situación que aqueja a los vecinos.
El pasado 4 de julio, diversas zonas de nuestro país se vieron afectadas por las intensas lluvias que cayeron durante la jornada. En el caso particular del condominio Los Esteros, la gran cantidad de agua habría afectado parte de los espacios, sin afectar de ningún modo la construcción de la vivienda, su estabilidad estructural o seguridad de nuestros clientes. Se revisará cada caso en detalle y se harán las reparaciones que correspondan, de acuerdo a las coberturas de las garantías vigentes, inmediatamente una vez que las autoridades levanten el periodo de cuarentena en que nos encontramos y que impide movilizar a nuestro personal sin exponer su salud. Por su parte, desde el municipio comprenden que este es un problema entre particulares, pero de todas formas prometen asesoramiento judicial y legal para los afectados, todos vecinos de la comuna de Padre Hurtado. El día de hoy hemos recibido reclamos de vecinos del sector de Santa Herminia de nuestra comuna, en que señalan que producto de las lluvias han tenido socavones en sus patios y algunos otros defectos de constructibilidad en sus casas. Para esto, el alcalde me ha instruido a asesorarlo y eventualmente presentar las demandas que correspondan para hacer efectivas las responsabilidades que de ellos. Las imágenes usted ya las vio, le expusimos cada una de las partes y versiones de esta historia, registros que llaman profundamente la atención y que tienen en conflicto a vecinos y una empresa constructora. ¿Cuál será el final de esta historia? Vamos de inmediato al móvil con Ignacio Oliva, que se encuentra con esta comunidad. Compraron casa, el sueño de la casa propia, vieron la primera lluvia, el sueño de la casa propia se empezó a hundir. ¿Qué está sucediendo, Ignacio? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Sí, la verdad, hace aproximadamente cerca de 2 semanas que cerca de 15 casas de este sector, bastante exclusivo del sector de la comuna de Padre Hurtado, empezaron a darse cuenta de que sus casas se empezaban a hundir. Por favor, antes de ir con Francisca, una de las vecinas afectadas, Pato, por favor, veamos imagen en vivo de una de las situaciones que ocurren en estas casas. Se han empezado a hundir el antejardín de varias de ellas y lamentablemente se han percatado poco a poco. Mira, por ejemplo, acá vamos a hacer una prueba, un tubo de PVC que plantaron los mismos vecinos y miren, es prácticamente 1 metro el que tiene este tubo y es el hundimiento finalmente que tiene toda esta situación, y que provoca el miedo de que todo esto finalmente pueda ceder por las lluvias, pueda ceder finalmente por algún tipo de temblor y que finalmente provoque que sus casas nuevas de menos de 1 año, sobre 100 millones de pesos, el valor que pagaron estas familias, el sueño de la casa propia, lamentablemente se vea afectada. Estamos con Francisca, una de las vecinas de estas cerca de 15 familias que se ven afectadas por esta situación. Francisca, ¿cuándo se empezaron a percatar de todo esto? Hubo una vecina que se empezó a dar cuenta, finalmente eran varias las afectadas. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, esto comenzó antes de las lluvias, antes de las primeras lluvias, y ya cuando empezó a llover, la primera casa dio aviso de este problema y nos empezamos a fijar que todas las casas teníamos el mismo error, justamente en la zona de los alcantarillados. Bueno, aparte de lo que es patio delantero, los patios traseros también están con problemas de hundimiento de terreno, lo que provoca que las mismas terrazas se tricen y se comience a romper lo que es radier y cerámica. Miren, muchachos, antes de darle el paso, por favor, Pato, ¿sí? Si nos podemos mover un segundo por acá. Francisca, por favor, si nos puede seguir. Porque yo les comentaba que eran varias casas. Esta es una de ellas. Y, por ejemplo, acá hay otra de las casas afectadas acá en el sector de los condominios de Los Esteros, que aquí se puede apreciar un poco mejor cómo se ha empezado a hundir el antejardín de estas casas. Acá, finalmente, se ve el radier que ha ido cediendo poco a poco. Acá se ven el césped que ha sido plantado y, finalmente, poco a poco se ha ido hundiendo, lo que ha provocado esta preocupación ante un temblor. Posiblemente se puedan seguir cediendo el terreno de estas casas. Esa es la situación y el miedo que han tenido ustedes durante todos estos días. Sí, por supuesto. Lamentablemente la constructora y la inmobiliaria en esta ocasión no nos quiere dar respuesta. Nos dicen que debido a la pandemia no pueden asistir a nuestras propiedades. Sin embargo, cuando nosotros damos aviso de algún problema, por ejemplo de cañería, ellos asisten. Claro, lamentablemente tenemos todos el temor de que venga un temblor fuerte, un terremoto y que el socavón pase debajo de la estructura y trice ya las casas. Claro, hay hartos servicios de postventa de inmobiliarias, de constructoras que dicen, bueno, si tú tienes una fuga de gas, nosotros mandamos una cuadrilla. Si tienes una cañería rota, el agua está saliendo, mandamos. Pero ante esto, veamos qué pasa, veamos cómo lo solucionamos, esperemos un poquito. Francisca, hoy día queremos ser solución, queremos ver si eso puede pasar. Si es que esto ante un temblor o más lluvia, esto puede ceder. Estamos en contacto con Jonás Figueroa, arquitecto y urbanista
en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Jonás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Estamos preocupados por estos vecinos. Francisca nos cuenta ahí que no hay mucha reacción de parte de la inmobiliaria, no quieren ir a atender esta emergencia o esta situación. Entonces, primera pregunta, si tiembla fuerte o si viene una lluvia fuerte de nuevo, ¿eso podría seguir cediendo? Sí, totalmente. Ahí, según lo que explicó uno de los anteriores vecinos que ustedes no consultaban, debe haber un problema de escorrentía de aguas lluvias subterráneo que está socavando el suelo. Ahora se nota que pareciera ser que el relleno que se hizo con los peores materiales, sin grava, ¿no? Que es el mejor material para utilizar un relleno de suelo. Anteriormente, ¿me están escuchando? Perfectamente. Sí. Ya. Anteriormente ustedes mostraban el subsidio, ¿no? Es decir, cambiamos la plantación de maíces, de porotos y de trigo por plantación de casas. No, el problema es que las casas están construidas y cualquier obra que se requiera para apuntalar, para reforzar tanto a nivel de base como a nivel de las propias estructuras de la vivienda son de complicada resolución. No, casi hay que instalar ahí pilotes hacia el suelo en que cada casa de alguna manera esté casi flotando en el suelo, porque me doy cuenta que en cualquier momento esto va a seguir excavando, va a seguir asentándose, ¿no? Hay que tener presente que rara vez calculamos los pesos de las viviendas con respecto a los suelos. Mira. Hay diferentes tipos de suelo en Santiago que requieren diferentes tipos de procedimientos para usos urbanos, para uso constructivo, ¿no? En el norte tenemos arcillas, en el centro tenemos, en Pudahuel tenemos cenizas volcánicas, y ahí en esa zona, por el tema de las escorrentías de agua y temas del río Maipo y del río Mapocho también, tiene que haber grava. Pero realmente es de complicada resolución, ¿no? Si las obras no se hicieron bien, si los rellenos, las compactaciones no se hicieron bien, ahí no sé lo que va a pasar, ¿no? Esto sucede también en Alto Hospicio, en Iquique, pero ahí hay un tema del caliche del suelo, ¿no? Que se diluye la sal por el tema del agua, ¿no? En este caso es diferente. Hay escorrentías subterráneas que no la hemos tomado en cuenta, ¿no? Para hacer las canalizaciones correspondientes. Eso pasa en muchas zonas que tuvieron usos agrícolas en la ciudad de Santiago. Y para que quede súper claro, Jonás, la responsabilidad de construir estas casas, este condominio de manera segura, con la base, con el piso, con el subsuelo como corresponde, ¿de quién es? Del Ministerio de Vivienda. Pero no, de la municipalidad. Pero espérate. ¿No? Ellos fueron los que autorizaron la construcción. Ellos revisaron los planes de urbanización. Los vecinos deberían ir al Ministerio de Vivienda, ¿no? A reclamar por qué se hizo, quién recibió estas casas, quién recibió, ¿no? La obra final, la municipalidad, ¿no? El Ceremi, el Ministerio de Vivienda. Ellos son los responsables. Los vecinos no tienen por qué no relacionarse con la empresa constructora. Es el ministerio que debería no vincularse con la empresa constructora y pasar los correspondientes, no hacer presentes las correspondientes faltas en que se ha incurrido, ¿no? Ya, ahora, o sea, ¿quién recibió la obra? ¿Quién recibió la obra? O sea, más allá de la inmobiliaria o de la constructora, es la entidad pública que autorizó, que dijo, esto está perfecto, vamos, vendan nomás. No, exactamente. ¿Por qué? Porque el ministerio es el responsable, ¿no? De la obra, de las autorizaciones, el ministerio, el Ceremi, la municipalidad, pero el ministerio está hecho para defender al ciudadano, no está hecho para generar trabajos burocráticos. Los ministerios son las instituciones públicas encargadas de proteger a los ciudadanos. Pero Jonás, ahora explícame una cosa, ahora que te veo de frente. Explícame una cosa, Jonás. ¿Por qué hacen lo que quieren? ¿Por qué hasta cuándo? Yo digo, ¿hasta cuándo con esta cuestión? Es una tras otra. Y además, anda a cobrarle después al Ministerio de la Pública. Hacen lo que quieren. Me da una rabia. Bueno, pero fuera de broma, Jonás. Fuera de broma. Esta cuestión puede ser una vuelta eterna, larguísima. O sea, imagínate lo que estos vecinos que cumplieron el sueño de la casa propia le pueden preguntar uno por uno los responsables y nunca van a llegar. Entiendo que está con nosotros Claudio Rojuli. Para eso está con nuestro abogado Claudio Rojas, pues que se contactó con los vecinos, estuvo conversando con ellos. Claudio. Exacto. Oye, miren, estaba escuchando a don Jonás y creo que él estaba dando exactamente
exactamente en el clavo del asunto. Aquí me quiero apoyar un poquito con don Jonás. Cuando se va a desarrollar un proyecto inmobiliario, una de las cosas básicas que tiene que tener la constructora son las calidades de suelo, para que se entienda en simple. Uno tiene que saber sobre lo que va a construir. Para eso se hacen calicatas, se toman muestras del suelo y se sabe qué tipo de suelo hay ahí para saber qué tipo de construcciones se pueden edificar en ese sector. Primera patita de la cueca. Y eso le permite a la constructora desarrollar ciertos tipos de proyectos inmobiliarios. Exacto. Una vez que tenemos eso, la constructora genera un proyecto inmobiliario en base a la calidad de suelo que tiene. Y si la calidad de suelo es más o menos malita, puede, si el suelo lo permite, la norma lo permite, mejorarlo para poder construir arriba de él. ¿Ya? Hasta ahí vamos viendo, Jonás, ¿verdad? Exacto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Mi primer tema como abogado aquí sería saber qué estudios de suelos existe realmente en ese proyecto inmobiliario. Porque hay que ver que a mí me ha tocado en la realidad suelos que supuestamente están maravillosos, perfectos para poder construir tremendos proyectos inmobiliarios y que en la realidad son porquerías, verdaderas porquerías donde no se podía construir. Entonces, ¿don Jonás quiere decir algo? Dígalo. No, exactamente, tú tienes mucha razón. Es decir, tú tienes que darte cuenta. ¿Cuál es tu nombre? Claudio. Claudio. Tú tienes que darte cuenta que el suelo es un sistema. ¿No? Un sistema vivo, biológico, físico, vivo. Está permanentemente cambiando. No es un soporte inerte, no es una mesa en donde tú puedes colocar cualquier plato o cualquier olla y no pasa nada. El suelo es un sistema y hay que reconocerlo como tal. Esos suelos son aluvionales, son suelos que históricamente fueron formados por el traslado de materiales desde la cordillera, a través de los ríos, a través de las inundaciones, y generaron, ¿no?, buenos suelos. Esos son los mejores suelos de Chile para usos agrícolas. Agrícola, ahí está, agrícola. Son los mejores suelos. Esos son los mejores suelos. Tienen grado 7, que es el máximo de uso agrícola, porque están bien regados. Tienen muy buena hidratación. Claro. ¿Entiendes? A diferencia de los suelos del norte, de Conchalí, de Quicula, que son suelos arcillosos, que no tienen buenas prestaciones agrícolas. Esos son los mejores suelos. Deberíamos haberlos protegido, ¿no? Bueno, y ahora en el tema netamente de la construcción, lo que pasa es que aquí lo que me preocupa es saber cómo una dirección de obra, primero, permite la construcción en ese tipo de terreno. Segundo, ver los estudios de suelos que se efectuaron. Yo quiero saber aquí la verdad quién mintió. Yo quiero saber, por ejemplo, si los estudios de suelo realmente, los suelos que hay hoy en día, ¿son los que dicen los estudios, sí o no? Primero, veamos quién aquí está mintiendo, porque esos estudios de suelo que a mí me parece que podrían estar medio arregladitos. Segundo, lo que yo habría que hacer, y ojo, la constructora dice algo como muy lindo desde el punto de vista que vamos a responder a las garantías legales, los plazos totales. Obvio que tiene que hacerlo, si por ley está obligada a responder según los plazos que establece la misma ley de urbanismo y construcciones. Por lo tanto, no es que está haciéndole un favor a la gente. Tiene que responder. La pregunta del millón es si construyeron, porque ojo, esto no se puede reparar de una forma muy simple si que construyeron arriba una porquería de terreno. Y esto puede terminar inclusive en la restitución de los dineros de esa gente por haber comprado una casa que no les va a servir. Esos terrenos en un año más pueden socavarse completamente y pueden generar el derrumbe completo de la casa. Por lo tanto, aquí estás poniendo en peligro la vida de las personas.